Bienvenido a Metodología y Técnicas de Investigación. En esta sesión conoceremos acerca de los componentes del método científico. Comenzamos. Observación. La observación consiste en hacernos conscientes de algún fenómeno externo a nosotros a través de nuestros sentidos. Observamos con todos los sentidos, y estas observaciones se pueden hacer de forma directa o indirecta. Las observaciones se pueden clasificar en dos tipos. Observaciones cualitativas. Estas describen los fenómenos observados: color, olor, sabor y textura. La observación cuantitativa. Estas describen propiedades del objeto: peso, volumen, densidad y distancia. El planteamiento del problema. Una vez se realizan las observaciones, surgen preguntas: ¿por qué? ¿En qué condiciones? ¿En qué consiste? ¿Cómo? ¿Cuándo? Este componente consiste en identificar la o las interrogantes que pueden surgir de las observaciones realizadas. Un problema debe expresar una relación entre dos o más variables. Al identificar el problema, se debe evaluar si es posible solucionar el problema mediante una investigación. Kerlinger plantea unos criterios para el planteamiento del problema. El problema debe expresar una relación entre dos o más variables. El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad. El planteamiento de un problema debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. El planteamiento del problema es el aspecto más importante para comenzar una investigación. La revisión de la literatura. Este componente intenta recopilar toda la información disponible acerca del tema de la investigación. Establece un marco de referencia para el desarrollo de la investigación. Permite elaborar un diseño experimental más dirigido hacia la problemática. Se establece un marco teórico analizando y exponiendo las teorías relacionadas con el tema de interés. La formulación de hipótesis. Esta es una respuesta a priori a la pregunta formulada en el planteamiento del problema. Es una explicación tentativa del problema la que debe ser puesta a prueba para establecer su validez. Sirve como guía para la investigación. Indica lo que estamos buscando o tratando de probar. Es una proposición tentativa acerca de las relaciones entre dos o más variables. Las características que debe poseer la hipótesis. Primero, la hipótesis debe referirse a una situación real. Los términos variables de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concreto posible. La relación entre las variables propuesta por una hipótesis debe de ser clara y lógica. Los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos deben ser observables y medibles, o sea, tener referente en la realidad. Las hipótesis deben formularse como una idea afirmativa. La identificación de variables. Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación se puede medir. Estas adquieren valor científico cuando se relacionan entre sí, cuando adquieren una relación de dependencia entre ellas. Existen dos tipos de variables: la variable dependiente y la variable independiente. El diseño experimental se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. Describe la forma en la que se manipularán las variables incluidas en la hipótesis. El diseño experimental se divide en materiales y métodos. El aspecto más importante de este componente es que la o las experiencias a desarrollar deben ser reproducibles, deben ser posibles de repetir por cualquier investigador. La recopilación de datos.
Este componente surge del proceso de investigación. Para que ésta sea efectiva, es indispensable que se seleccione un instrumento o método de recolección de los datos. Este instrumento debe de ser válido y confiable. Una vez seleccionado, se pasa a recopilar los datos utilizando dicho instrumento. Discusión y análisis de los datos. Se da a conocer los datos obtenidos mediante el instrumento. Los resultados deben ser expresados de una forma clara y entendible. Se recomienda el uso de tablas, gráficas, mapas, entre otros. La discusión consiste en una evaluación crítica de los resultados. La conclusión. Este es el componente más importante de la investigación científica. Consiste en un análisis concienzudo de los resultados arrojados por la experimentación que nos permita responder a la hipótesis de investigación. Basado en los resultados obtenidos, el investigador acepta o rechaza la hipótesis. Llegamos al final y hemos conocido acerca de los componentes del método científico. Recuerda, observación, planteamiento del problema, revisión de literatura, formulación de hipótesis, identificación de variables, diseño experimental, recopilación de datos, discusión y análisis de los datos y las conclusiones. No olvides seguir mi canal, da un me gusta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.